Bienvenidos a todos, gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Ya estamos nuevamente con Crystal of Atlas. Y ahora, gente, si tú no sabes qué elemento llevar para el Spectre, para el Mirage, para el Assassin o por alguna clase en especial, eres nuevo jugador, pues quédate aquí, pues te voy a enseñar las builds y todos los elementos que usan actualmente los pro players del servidor chino. Sí, de todas las clases. Vamos a hacer una review, una revisión completa de todas las clases y lo que llevan por aquí. Así que empezamos de una buena vez. Bien, gente, para ello pues vamos al ranking de aquí y nos encontramos aquí a todos los jugadores pro player. Bueno, aquí, ¿no? Lo más top que tenemos por acá en el servidor chino. Primero que nada vamos para empezar con la hoja mágica, que sería aquí, ¿ok? En nivel 80, por supuesto. Vamos a ver simplemente los tres primeros, los mejores DPS, por así decirlo, que tienen más poder aquí en el servidor, para que sepas que llevan la hoja mágica en esta ocasión. ¿Ok? Vamos a ir viendo la hoja mágica, Berserker. El Yone no lo vamos a ver, el Yone, que es el Karma Slayer, la nueva subclase, la tercera subclase del Berserker. No lo vamos a ver porque esto todavía no está habilitado, ok, para la versión global. Entonces vamos por aquí y checamos aquí su poder máximo, ok. Aquí el poder máximo del top número 1, que sería 201.200. Ok, aquí está su set, que es del nivel 80, por supuesto, que esto para que llegue a la versión global pues sería demasiado. Pero vamos por acá. En los stats, daño crítico tiene 377%, probabilidad crítica 89.2%, recuerda que hoja mágica es tipo mágico, por supuesto, así que la probabilidad crítica lo lleva en el mágico, ok. Aquí velocidad de ataque, 158. Y ese milagro que una hoja mágica no se base a la velocidad de ataque es un milagro, la verdad. Ese es su build que lleva él. Pero si vamos por acá, la hoja mágica lo está llevando con elemento umbro, ¿ok? En su caso está llevando con elemento umbro, es lo que se ve aquí. Ahora, en caso de cartas, pues vamos a ver cómo van las cartas por aquí. Daño a jefe, daño crítico. Y bueno, esta carta que todavía no llega a la versión global, que es de pets, ¿ok? Ahora vamos con el segundo lugar, que tiene 190.000, no es nada bajito. También lleva prácticamente lo mismo, está intentando llevar lo mismo, solamente que acá el arma no es crítica al parecer, el arma es elemental. Y vamos por acá, pues está llevando prácticamente lo mismo, ¿no? 320.000% de daño crítico, 320% de daño crítico y probabilidad crítica de 8.8%, ¿ok? 88.8%. Ahora, en el caso de elemento, pues él lo está llevando con el elemento electro, ¿ok? Y el set, bueno, de nivel 80, por supuesto. El combo de sus habilidades, que lo lleva así. Pero ojo aquí, ojo aquí. Recuerda que la hoja mágica normalmente lo llevan con velocidad de ataque, pero ahora la build que están llevando por acá en la versión china pues no lo están llevando como velocidad de ataque, por lo tanto no están haciendo el combo este con la habilidad de resetear la pasiva, ¿no? Que es esta, por velocidad de ataque. Al parecer las hojas mágicas aquí en el servidor chino pues lo están llevando como daño elemental y ya. No están aprovechando la pasiva que lleva la hoja mágica, que es por velocidad de ataque, como puedes ver aquí. Ok, gente, así que ten en cuenta esto. No están llevando velocidad de ataque al máximo. Ok, gente. Así que ten en cuenta esto si eres hoja mágica. Y por último, vamos a la tercera opción. Que vamos rápidamente por aquí. Pues hace lo mismo. No lleva velocidad de ataque. Como puedes ver, 180 nada más. Y daño crítico y todo lo demás. En el caso elemental, pues lleva umbro. Y bueno, el set siempre va a llevar el mismo. Ok, ahora sí vamos a pasar al Berserker. En el caso del Berserker pues tenemos por aquí 202.000 de poder, gente. Esa es una bestialidad, la verdad. El Berserker que lleva por acá pues prácticamente lleva lo mismo que la hoja mágica, solamente que en físico, nada más al parecer. Y si vamos ahora en sus stats, vamos a ver qué está llevando el Berserker de aquí.
En velocidad de ataque, pues olvídate, solamente lleva 84.6%, nada más. Probabilidad crítica lo está llevando a 90.4%. Daño crítico 362%. Y ahora a lo que nos interesa aquí, gente. Está llevando en caso de daño mágico o daño elemental, pues está llevando tipo fuego. Como les estaba recomendando yo desde un principio en la versión global, pues el Berserker lo enfocan más el daño elemental fuego, pyro. Ok, gente, es lo que está llevando por aquí. No hay nada más que ver, pues el set todavía no está disponible para nuestra región. En caso de cartas, pues vamos a ver por acá. Pero todo está en chino, gente, pero prácticamente está llevando lo mismo, ¿no? ¿Qué sería esto? Ahora vamos con el segundo lugar. 198.000 de poder. Pues vamos rápidamente por acá. Lleva lo mismo nada más. Solamente aquí en cuestión del stats, pues lleva más probabilidad crítica física que los demás, ¿ok? Aquí está más enfocado en eso. Pero en caso de daño elemental, pues está llevando pyro también, gente. Así que ya sabes, si eres berserker, lleva pyro. Te lo estoy diciendo, y aquí los mismos chinos top te lo están diciendo. Lleva pyro. Ahora vamos al último, que sería el tercero de aquí, del berserker. Vamos a ver qué está llevando como daño elemental. Pues también en esta ocasión él está llevando umbro, mira. 426 de umbro. En caso de daño crítico, pues está llevando 355. Recuerda que es un poquito menos de poder que lo que están actualmente, pero es su enfoque. Así que por mayoría, gente, se están enfocando más que todo al daño elemental fuego los berserker. Y ahora sí, gente, pues vamos al Karma Slayer o Yone. Solamente vamos a ver uno nada más para que sepas de qué va el Karma Slayer. Pues el Karma Slayer lo llevan con Electro o Umbro, gente. Así que Karma Slayer tipo mágico, recuerden eso. Así que más o menos así vas a tener que llevarlo, ¿ok? Ya, ahora sí, vamos a pasar a la tercera clase, bueno, segunda clase. Ya hemos pasado todo el Warrior. Así que toca pasar a la segunda clase, que sería Elementalista. ¿Tú que eres Elementalista, gente? 217.000 de poder es lo que tienes por aquí. Y llevamos por acá. Y vamos a ver qué está llevando actualmente. Pues full daño crítico, como puedes ver. Probabilidad crítica mágica, 83.1%. Y tenemos por acá el daño elemental Electro, gente. Electro es lo que está llevando actualmente el top 1 de Elementalista. En caso de cartas, pues vamos por acá. Está llevando prácticamente, todos llevan prácticamente lo mismo, gente. El daño elemental, daño de mascotas, que es esto, que todavía no está disponible en la versión global. Pero así va. Ahora vamos por el segundo puesto, que está llevando como daño elemental, que este tiene 192.000 de poder. Está llevando como daño elemental, pues 428 de umbro, gente. Esto lo está llevando con umbro. Ahora con el tercer lugar, pues vamos por acá. Y observamos que también lo lleva con umbro, gente. Con umbro. Con el mismo set de siempre. Aquí es que, aquí si ves que este set se repite para todos, creo, es porque te da lo mismo para todos. Es universal, ¿ok? El set. Pero bien. Ahora vamos a pasar después del Elementalista que sigue. El mago, gente. El mago. El mago o el brujo. Una de dos, gente. Una de dos. Bien, por la parte del brujo, pues lo tenemos por acá, gente. Vamos a ver con 181.000 de poder. En el caso del brujo, pues qué elemento está llevando. Por supuesto que el brujo, gente, por obvias razones, siempre lleva umbro. Pero recuerden que aquí el set es más avanzado, es de nivel 80 y no lo lleva con el set que normalmente conocemos, sino con este set que siempre están llevando todos aquí. Que sería prácticamente la mazmorra última que ha salido de nivel 80 en esta versión de China. Así que nos toca ver por acá, gente. A ver, ¿qué está llevando? Pues daño elemental umbro. Esto es más fácil de ver ya que es un tipo mágico. Y como puedes ver, la probabilidad crítica mágica es de 119.6%, gente. Para que nunca falle literalmente el crítico mágico. Ahora si vamos al segundo lugar, pues vamos por acá. Abrimos qué está llevando, pues prácticamente está llevando también umbro. Y así, gente, pues es lo que lleva el brujo. Ahora vamos a ver la tercera clase, que sería el mago, literalmente de aquí, de la versión china.
Este ya sería el mago. ¿Cómo está llevando el mago el top 1? Pues prácticamente está llevando 350% de daño crítico, 96.7% de probabilidad crítica mágica. Y en caso de daño elemental, pues está llevando Cryo, gente, Cryo, mira, frío. A ver, vamos a chequear el puesto 2, a ver qué está llevando. Pues también, en este caso sí, está llevando 433 de Pyro. Ok, gente, recuerda que el mago no tiene un elemento fijo. Recuerden que es una clase que lleva elemento neutro, o sea que no lleva elementos sus habilidades. Así que tú le puedes poner cualquier elemento, pero es lo que están llevando por acá. Ahora sí, vamos a pasar rápidamente a la cuarta clase, bueno, aquí la séptima clase, que sería la Gunner, ¿no? Aquí la Gunner número 1, ¿qué le está llevando la Gunner número 1? A ver. Tenemos 91.4% de probabilidad crítica física y 355.8% de daño crítico. Es una bestialidad, la verdad. Pero como ustedes saben, la Gunner normalmente la usan con Electro. Y aquí, como puedes ver, está así, Electro. Ahora, en caso de cartas, pues vamos a ver por acá. Como te digo, prácticamente llevan las mismas cartas de siempre. Solamente que te aumentan daño elemental y todo el tema. En caso de cartas, pues están llevando prácticamente lo mismo. Ahora, vamos por acá. Chequeamos el número 2. Y en esta ocasión pues está llevando con Cryo, gente, la Gunner. Ahora, el tercer lugar, vamos a ver cómo lo está llevando la Gunner. Vamos por acá. En esta ocasión pues lo está llevando con Umbro. Recuerda que la Gunner puede usar varios elementos, pero más le favorece lo que es el Electro y el Cryo, porque ralentiza y causa ese efecto. Y Electro también causa el efecto de levitación. Ok, gente, vulnerable. Así que eso le ayuda más que todo para esos elementos. Pero bien, ahora sí, vamos a pasar a la Mistrix. La cañonera, perdón. Aquí está la cañonera. Pues vamos rápidamente para no hacer largo el video. Pues está llevando un par de 418 de fuego. Recuerda que la cañonera puede llevar fuego y electro a la vez. Solamente tiene dos habilidades que usan elementos, luego las demás no. Así que eso se desaprovecha, gente. Mira. 98.1% de probabilidad crítica física, 356.4% de daño crítico. Así que vamos por acá a ver sus cartas. Prácticamente lleva lo mismo, así que ya no vamos a revisar cartas para no alargar el video, gente. Y ahora sí, gente, vamos con la Mistrix que ves por aquí. A ver, la Mistrix Top Player de acá de China. ¿Qué está llevando la Mistrix, gente? Tiene 92.5% de probabilidad crítica física, 376.8% de daño crítico, que es muy difícil llegar ahí. En caso de daño elemental, pues está llevando 425 de electro, gente. Electro. Enfocado en electro, el Mistrix es lo más ideal, gente, para aprovechar bien sus habilidades. Aquí, como puedes ver, también está llevando el daño electro. En caso de arma, pues gente, en caso de arma, pues como pueden ver por aquí, no está llevando arma elemental, está llevando arma física. Así que por esta parte ya lo tendremos próximamente, esta arma de nivel 80. A ver, gente, la guadaña, las más top de aquí de PvP, más que todo aquí en China, la guadaña lo juegan bien. Vamos a ver qué está llevando la guadaña top 1. Si vamos por acá, pues tenemos aquí el porcentaje es 95.4% de daño crítico físico, o sea, probabilidad de 353.9% de daño crítico. En caso de daño elemental está llevando con Cryo. Recuerda que guadaña no tiene elemento en sus habilidades, así que tú puedes colocar cualquier elemento en las habilidades, gente. Ok, debes enfocarte uno solo. Si es Cryo, fuego, electro o umbro, pues ya es decisión tuya y enfocarte en eso nada más, ya que no puedes aprovechar de otra manera sus habilidades de la guadaña. En el caso del segundo lugar, pues también lo está llevando con Cryo, con 324 de Cryo. Y como puedes ver, probabilidad crítica de 8.2%. Ok. Ahora, en caso de curación, gente, como pueden ver por aquí, no está llevando aumento de vida ni curación.
Ok, gente, así que ustedes que están enfocados en subir su pasiva, pues piénsenlo bien. No está enfocado en aumentar curación para aumentar daño por habilidad. Están enfocados 100% a lo que es el daño y nada más, gente. Y es como se debe armar a la guadaña, porque muchos por aquí se arman y se basan a las pasivas, y por eso es que no pegan nada después. Ten en cuenta esto, gente, no lo digo yo, aquí están las guadañas de esta versión. Ahora, en caso de la doncella espadachina, solamente vamos a ver uno para que no se alargue el video. Pues vamos por aquí. Daño físico, recuerda, probabilidad crítica física y daño crítico físico. En caso electro. La espadachina es así, gente, la espadachina desde ya. Y la espadachina siempre va a usar daño electro. Es lo fundamental para sus habilidades hagan más daño, gente. Ahora, para la gente que está atenta al Águila 7, pues aquí tenemos al Águila 7. Ok, gente, aquí tenemos al Águila 7. La Águila 7 top 1, ¿qué está llevando? ¿Cómo se arma? ¿Qué está pasando por aquí? Pues en la Águila 7 tenemos, recuerda que la Águila 7 es tipo mágico. La guadaña y la doncella son tipo físicos. En caso de la Águila 7, pues tenemos 93.9% de probabilidad crítica mágica. 377.8 de daño crítico. Y en el caso del daño elemental, como puedes ver por acá, pues tenemos 464.9 de daño cryo, gente. Daño cryo. Como les dije y les comenté en el video pasado de la guadaña que iba a venir su tercera clase, la Águila 7 pues iba a ser tipo cryo, gente. Tipo hielo. Ahora, en el segundo lugar, pues también como puedes ver por acá, vamos a ver por acá. También lo está llevando como cryo. Es que es para aprovechar la habilidad de la Águila 7, gente. Es tipo mágico, recuérdalo siempre. Ahora sí, vamos a pasar a la tercera. Bueno, vamos a ver lo que sigue después de esta, de la Águila 7. Que sería la Pisanubes. ¿Cómo lo está llevando Pisanubes aquí actualmente? Pues vamos a ver por acá, mira. Aquí tenemos Pisanubes. 91.3% de probabilidad crítica mágica. Y 381% de daño crítico, gente. En caso de daño elemental, pues la Pisanubes recuerda que no tiene elemento. También es daño neutro. Lo está llevando 438 de fuego, gente. Así que vamos a ver en el segundo lugar. Vamos a ver por acá. Y en este caso pues lo está llevando también con fuego. Ahora en tercer lugar, la Pisanubes, pues vamos a ver qué lo está llevando. Lo está llevando con electro. Ya que la Pisanubes no tiene elemento en sus habilidades, puedes usar cualquier elemento, gente. Ok, entonces vamos a ver por acá. Y ahora que prosigue, gente, pues vamos de frente al Mirage. A lo que nos aguarda, gente. Lo que nos aguarda, ok. Vamos de frente al Mirage. Bueno, al Spectre, porque ya lo vimos el Mirage. La Rhapsodia no lo vamos a ver porque esto todavía falta para que salga en la versión global. Pero aquí vamos a ver al Assassin, ¿no? Al Spectre. Pues vamos a ver al Spectre número 1, ya que te recuerdo que el Spectre no tiene daño elemental. El Mirage sí. En sus habilidades tiene Umbro y Electro constantemente en todas sus habilidades. Pero en caso del Spectre no. Bien, aquí el Spectre lo está llevando como tipo Umbro. En caso de arma, pues lo está llevando con daño crítico. Ahora, en sus probabilidades o estadísticas, pues tienen daño crítico del 373% y probabilidad crítica física de 91.4%, gente. A ver, vamos a ver en velocidad de ataque cómo lo está llevando. Velocidad de ataque 85% nada más. Reducción de enfriamiento de habilidades 151, nada más. Así que, gente, así lo están llevando al Spectre. No es cosa de otro mundo. Como puedes ver, su enfoque es simplemente en daño elemental con sus habilidades y daño crítico. Ok, gente, así va el Spectre actualmente aquí en la versión china. Tienes, en esta ocasión pues lo está llevando con cryo. Así que ya tú puedes elegir el elemento que quieras llevar con el Spectre. En cambio el Mirage yo ya lo enseñé en el video pasado que están llevando los top de aquí. Así que eso puedes ir a verlo en otro video, gente. Así que, gente, pues vamos por acá. Y como puedes ver por acá, en esta ocasión lo está usando con tipo Umbro. Ok. Y ahora, el tercer lugar de la rompeestrella, ¿cómo lo está usando? ¿Con qué elemento? Pues como puedes ver por aquí, lo está usando también con tipo Umbro. Así que
Ya tienes esas opciones, gente, para que lo veas tú misma. Lo puedes usar con tipo Umbro o tipo Pyro, pero lo más recomendable es que lo uses con tipo Fuego. Así que eso ya está en tus decisiones, gente. Pero esta es una revisión rápida de los elementos y los stats que están llevando actualmente aquí en la versión china. Así que, gente, espero haberte ayudado con esta pequeña guía rápida, esta review rápida de todos los personajes de aquí de servidor chino, menos la Rapsodia, que falta mucho para llegar. Y nos vemos hasta un próximo video, gente. Chau chau.